AC Noticias, periodismo multimedia. Este día tenemos el gusto de que nos acompañe en este espacio el coordinador general de la Organización Gestión Social y Cooperación, Alfredo Elizondo Rosales, para platicarnos sobre el índice de desempeño de los programas públicos federales, un estudio minucioso sobre los programas sociales que se han aplicado en la actual administración, con indicadores muy precisos sobre el desempeño precisamente de estos programas sociales que constituyen la política social de la actual administración y también los retos que encierran estos programas sociales en el presupuesto 2021, en el marco de esta revisión, de esta discusión que se va a tener en la Cámara de Diputados. Alfredo, un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Francis, por la invitación. Y sin duda, este pues es el primer año en el cual estamos presentando los resultados del inicio de gestión de esta administración federal. Es decir, que el índice de desempeño en los programas públicos federales que hemos generado desde GESOC desde el año 2008, pues da cuenta justamente de los resultados año con año del desempeño de los programas de desarrollo social federal. Digamos, ya lo hemos hecho en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, lo hicimos durante todo el transcurso del sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora estamos presentando justamente los resultados del primer año efectivo de gestión de esta nueva administración del presidente López Obrador. Es un estudio muy minucioso porque, como le comentaba a la audiencia, tiene que revisar con datos de la Secretaría de Bienestar, con datos de Hacienda, la calidad del diseño del programa, la capacidad mostrada por el programa para cumplir con sus metas y la cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa. Sin duda es un esfuerzo muy relevante porque se cuestionaba mucho al inicio de la administración federal que no se contaba con la información precisamente para hacer una evaluación, que las reglas de operación incluso adolecían de la claridad y la transparencia con la que en otros años se podía evaluar la política social. ¿Cuáles son los hallazgos precisamente de este estudio? Entendemos que es un documento exhaustivo, pero si nos pudieras dar los hallazgos principales. Claro, Francis. Sin duda me gustaría resaltar que en este caso el estudio se basa, como bien dices, en tres variables principales que tienen que ver con calidad de diseño, cumplimiento de metas y la cobertura de la población potencialmente beneficiaria, y que esta información se obtiene directamente de información públicamente disponible, es decir, son los datos que genera el propio gobierno. Entonces no habría, por así decirlo, espacio para otros datos, porque es lo que el propio gobierno nos informa. En un segundo momento, justamente decirte que para este año, del primer año efectivo de gestión de este gobierno, hicimos una evaluación a 116 programas que fueron implementados durante el año 2019. Justamente de estos 116 programas, ya entre el año, que tuvieron continuidad durante el año 2020 también, identificamos que para 2020 se les aprobaron 976,832 millones de pesos. Y aquí vienen, digamos, los datos relevantes. Dentro del análisis que nosotros hacemos una clasificación a través de 5 categorías de desempeño de cómo se han comportado cada uno de los programas en términos de si están bien diseñados, si cuentan con un cumplimiento de metas adecuado y también una cobertura de la población potencialmente beneficiaria. Así denominamos a los programas con nivel de desempeño óptimo, aquellos que tienen un buen cumplimiento de metas, una aceptable calidad de diseño y también una cobertura relevante de su población potencialmente beneficiaria. Otra categoría que denominamos de alto potencial de desempeño, que tienen un buen cumplimiento de metas y una adecuada calidad de diseño, perdón, pero que su nivel de cobertura ronda entre el 65 y el 79% de la población potencialmente beneficiaria a la cual tendrían que llegar. Esos programas típicamente lo que necesitan es más presupuesto, justamente para poder llegar a más beneficiarios. Una tercera categoría que denominamos programas de dispersión programático presupuestaria, que son programas que a pesar de que tienen una alta calidad de diseño y un cumplimiento de metas adecuado, su cobertura es muy, muy baja y digamos que la única forma en la que podrían aspirar a poder llegar a una proporción relevante de los beneficiarios a los cuales han estimado que pueden llegar, tendría que ser o incrementar el presupuesto sustantivamente, incluso al doble o el triple del presupuesto que se les da, o bien, pues también identificar otras opciones de programas que pudieran ser similares y con los cuales probablemente se podrían fusionar.
pero pues ahí digamos que el problema justamente está en que hay muchos programas de este tipo, de la categoría de dispersión, que llevan muchos años en esas condiciones, en donde ni se les aumenta el presupuesto, ni tampoco se perfila, digamos, una fusión con algunos otros programas. Y hay otras dos categorías que denominamos de nivel de desempeño mejorable y nivel de desempeño escaso, que tienen como característica que son programas que tienen o problemas en su calidad de diseño, problemas en el cumplimiento de metas o bien en la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, e incluso hay una sexta categoría que denominamos la caja negra del gasto social, que tiene que ver con programas que en esta medición identificamos a 10 de ellos, que no informan sobre la cobertura de su población potencialmente beneficiaria. La verdad es que estos 10 programas pues tienen un presupuesto relativamente bajo. Se les aprobó para este año 4.263 millones de pesos de un universo de 976.000, pues es muy poco. Sin embargo, el problema viene en los programas que están en las categorías de nivel de desempeño, digamos, pues bajo. Y estos programas son, por una parte, 89 programas que tienen un presupuesto aprobado para el año 2020 de 616 mil millones de pesos. Ahí sí ya no estamos hablando de una proporción menor del presupuesto que se aprobó para el año 2020. Y también el otro problema fuerte con respecto a esto es que de los 17 programas prioritarios del gobierno federal en materia de desarrollo social, pues 14 de estos programas tienen justamente estos niveles de desempeños bajos y por tanto, pues hay problemas tanto en cómo están diseñados, en que no cumplen metas de forma adecuada o que no tienen una cobertura sustantiva de la población potencialmente beneficiaria a la cual estos mismos programas dijeron que iban a atender. Entonces, pues digamos que en este primer año, por una parte lo que vemos es que hay la mayoría de los programas bajo desempeño, sobre todo, en menor medida el tema de opacidad, solamente como decía yo en 10 programas, lo preocupante es que apenas de estos 116 programas, pues solo 17, digamos, cumplen con un desempeño adecuado, que la mayoría de estos programas pues son programas que ya habían sido generados en el sexenio previo, por ejemplo, el programa, o previos más bien, el programa de pensión para adultos mayores, el Sistema Nacional de Investigadores, son ejemplos de programas con buen desempeño, pero que pues no corresponden directamente a programas que fueran creados durante esta administración, sino programas que ya habían sido operados desde sexenios anteriores y que han venido manteniendo pues este desempeño. También una cosa importante de resaltar, sobre todo, tú sabes, en el tema de la contingencia sanitaria y los requerimientos del sector salud en términos de presupuesto y los programas, pues bueno, sabemos que ya el seguro popular ha desaparecido, ¿no? Nosotros generalmente habíamos evaluado al Seguro Popular como con un nivel de desempeño óptimo o de alto porcentaje de desempeño, dependiendo sobre todo de los niveles de presupuesto que tenía entre un año y otro. Ahora, pues, el INSABI va a ser quien se encargue de las tareas que originalmente tenía previstas el Seguro Popular, e incluso mucho más ambiciosas, porque la intención pues es que pueda generar un sistema de cobertura, digamos, o estar inscritas en algún subsistema de salud. Y en este sentido, bueno, en el caso del INSABI se va a operar mediante dos programas. El programa de atención a la salud, que es un programa que ya existe, digamos, desde hace tiempo, y donde desafortunadamente, por ejemplo, este programa lo identificamos con un nivel de desempeño mejorable para este año, sobre todo en términos de, pues, que no cumplió de forma adecuada sus metas, y un programa que apenas se creó este año que se denomina Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos a la población, para la población sin seguridad social laboral. Este año se le aprobaron 6.634 millones de pesos a este programa, pero para el siguiente año se está proponiendo un salto de 74.000 millones de pesos. Entonces, pues también aquí será muy importante que pues existan herramientas para transparentar el desempeño de los programas, sobre cómo van cumpliendo las metas, si están, pues en este caso, de los programas de salud, atendiendo a la población que tiene requerimientos de salud o no. Y por otra parte también, bueno, aquí justamente nosotros presentamos este análisis durante el periodo de la discusión presupuestaria porque se supone que el Poder Legislativo tendría que ser corresponsable de vigilar cómo va el desempeño de sus programas y sin embargo, pues por lo menos en lo que hemos identificado durante 2019 y lo que va el 2020, pues el Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados,
no ha realizado estas labores de forma adecuada, nos parece, y se requieren mecanismos específicos para poder dar seguimiento y transparentar, bueno, qué está sucediendo con el tema de la implementación de estos programas a lo largo del año. Estamos platicando en esta ocasión con el coordinador precisamente de esta organización que ha dado seguimiento puntual al desempeño de los programas sociales, como ya refería Alfredo, la organización Gestión Social y Cooperación, que tiene pues los parámetros del desempeño de los sexenios pasados y por lo tanto un punto de referencia para hacer esta evaluación. Se ha dicho mucho que el gobierno federal, en aras de garantizar el presupuesto para estos programas federales, pues no tuvo que hacer recortes muy drásticos en otras áreas y por lo tanto garantizar que este financiamiento destinado a los programas sociales se concrete. En ese sentido, ¿cómo ves precisamente la cantidad de recursos que se ha destinado con respecto a los sexenios pasados? Porque de alguna manera parece que sí se ha focalizado en ciertos sectores y también ha aumentado de manera drástica el financiamiento, aunque no tomando en cuenta indicadores de resultados como ya nos refieres. Justamente, digamos que hay una serie, 3 cambios por lo menos que son importantes de puntualizar en esta materia. Primero, lo que tú indicas, que hay, digamos, una concentración importante de recursos hacia los programas prioritarios, que solamente lo que nosotros identificamos son 17, y que esos 17, por ejemplo, para el año 2020 se les aprobaron 288,000 millones de pesos de un universo de recursos públicos de casi de 976,000 millones de pesos. Estamos hablando casi de un tercio de ese presupuesto, de lo que se envió o lo que se presupuestó para 117 programas, un tercio del presupuesto está concentrado solamente en 17 programas. Por una parte es eso. Lo segundo es, pues en el sentido estricto, que en el caso particular del uso de recursos públicos, pues aquí el Poder Ejecutivo tendría que respetar lo que aprueba la Cámara de Diputados anualmente y no necesariamente hacer estos recortes, porque pues esto tiene implicaciones muy fuertes sobre la operación de algunos programas. Y te voy a poner algunos ejemplos. Durante el año 2019, por ejemplo, el Fondo Nacional Emprendedor se le aprobaron 659 millones de pesos. Durante el ejercicio solamente se le dejaron 238 millones de pesos. Al programa 3x1 para migrantes, por ejemplo, se le aprobaron 209 millones de pesos y solamente se le dejaron pues 12 millones de pesos, es decir, un recorte del 94%. Lo mismo, por ejemplo, para expansión de la educación media superior y superior, tuvo un presupuesto aprobado de 274 millones y solamente se le dejaron 54 millones de pesos. Y también hubo casos incluso en el que el recorte fue total. Por ejemplo, en el programa de manejo de áreas naturales protegidas, increíble, pero se le habían aprobado 87 millones de pesos en 2019 y se le recortó completamente el presupuesto, incluso programas como el de fomento de la ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios, tuvo un comportamiento similar. Básicamente durante el año los dejaron sin presupuestos. Entonces, aquí el problema es que el Ejecutivo no respeta lo que el propio legislativo le está aprobando, y el segundo problema es, por una parte, eso no necesariamente tendría que permitirse, y lo segundo es que pues, el Poder Legislativo, como te decía, no reacciona ante esos recortes. Y es preocupante porque justamente entonces, pues no hay una manera en que quienes están siendo beneficiados por estos programas, pues puedan tener algún tipo, digamos, de mecanismo o forma en la que se pueda buscar, pues que los beneficios que estaban teniendo no se les retiren, ¿no? Y aquí es importante justamente que pues, el Poder Legislativo genere su función, digamos, de vigilante y de contrapeso a las acciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues lo que vimos, por lo menos durante 2019, y eso también está ocurriendo durante 2020, ya veremos el siguiente año, pues de qué forma y en qué magnitud y hacia qué programas se hizo esto, pues ocurrió, pero también aquí el llamado es justamente para el Poder Legislativo, porque pues esto es básicamente no ejercer las funciones que tienen, como te decía, como en materia de vigilancia y de llamar a rendir cuentas al Poder Ejecutivo sobre este tipo de recortes y cambios que al final pues terminan vulnerando a los derechos de ciertos sectores que pues estaban siendo beneficiarios de estos programas.
Pues es muy interesante este análisis que ustedes aportan a la opinión pública en torno a los programas sociales. Si nos lo permites, en una futura conversación, una vez que se apruebe, digamos, este presupuesto 2021, volver a revisar cómo quedan precisamente estos programas. Ustedes advierten que, por ejemplo, todos estos programas que debido a su opacidad, como ya mencionaste, pues radicalmente no se tendría que incrementar el presupuesto y vamos a ver si eso tiene consistencia con el llamado que le están haciendo al legislativo. Te agradecemos muchísimo, Alfredo, la posibilidad de platicar en este espacio y estamos abiertos a una segunda conversación para ver cómo quedan precisamente los recursos destinados a estos programas, a cuál se premia y cómo se castiga, incluso a lo mejor en uno de los escenarios, a programas que pues tienen buenos indicadores. Te invitamos a esa futura conversación, Alfredo, y gracias por el momento. Muchas gracias, Francis, y con gusto, abiertos a poder conversar una vez que tengamos información sobre pues cómo se va a dar el proceso de aprobación del presupuesto 2021, que el plazo límite es el 15 de noviembre. Estamos atentos. Gracias a Alfredo Elizondo Rosales, él es coordinador de la Organización Gestión Social y Cooperación aquí en Agencia Central de Noticias, hablando sobre los programas sociales de la actual administración.